protección a utilizar y justamente por estar dentro de este tanque se tiene un efecto de aislamiento ante ningún efecto del medio ambiente, es decir, que lo que viene siendo polvo a los componentes de media tensión, lo que permite dar mucho tiempo de vida a estos elementos al tener lado a todos estos efectos de lo que vienen siendo externos. María Ángel, perdona que te interrumpa. Vieras que Dime. se escucha un poquitito como intermitente, no sé si es tu internet o de pronto el audio que tenés. Sí, mira, déjame revisar. Acá. Ahora se escucha un poco mejor. Sí, si quieres avancemos y yo te aviso si volvemos a escuchar un poco mal, Sí. pero de momento se escucha mejor. Nada más para verificar. Déjame ver algo. Ok, estamos bien, perfecto. Bueno, voy a seguir y me avisas entonces si hay algún efecto en el audio, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco del tipo de gas SF6, que es el que utilizamos en los tanques, ¿ok? Este tipo de gas es utilizado porque tiene unas propiedades técnicas de aislamiento que permite tener un mejor aislamiento, incluso 3 veces mejor de lo que proporciona el aislamiento en aire. Es ya una técnica bastante desarrollada desde alrededor de 50 años y el DSF6 es un gas estable y que las unidades funcionales, como las conseguimos en el switchgear como tal, ¿en qué consiste? Tenemos entonces el tanque de gas en SP6 en el cual van a estar eh, ubicados lo que viene siendo los interruptores o los seccionadores, dependiendo del tipo de arreglo que utilicemos en nuestro o que necesitemos en nuestro diagrama unifilar. Los mecanismos de control, ¿ok? De estos elementos van a estar siempre localizados fuera del tanque de gas, como lo vemos en la imagen, en la parte frontal del switchgear. El compartimiento de cable está en la parte de abajo, ¿ok? Con acceso frontal. Y el compartimiento, se puede tener un compartimiento de baja tensión que puede estar en el medio del switchgear, como lo vemos en la imagen, o podemos tenerlo en la parte superior si necesitamos elementos de protección de mayor tamaño. ¿Okay? Entonces, esa vendría siendo las partes principales de este tipo de arreglos de switchgear. Vamos mejor con el audio, Yorlene. Sí, se escucha mejor, pero creo que siempre hay momentos en los que se cae un poquitito. Ok, espero que el internet nos acompañe. Esperemos que sí. Bueno, vamos a seguir entonces con el diseño o filosofía, ¿ok? Del Safe Ring 6. Este es un switchgear tipo metal enclosed que el tanque de gas tiene un grado de compartimentación IP67, es libre de mantenimiento, tiene muy poco nivel esperado de fuga anual, ¿okay? Inferior a o alrededor de 0,1% por año, es lo que se espera el nivel de fuga del diseño.
Son unas unidades funcionales que ocupan muy pocos espacios, ¿ok? No tienen ninguna parte viva expuesta es decir, al tener todos los elementos dentro del tanque de gas, los operadores no tienen exposición a ninguna parte de viva, ¿ok? Y todas las operaciones se hacen en la parte frontal del switchgear. Justamente para asegurar esta precisión que se necesita en el tanque de gas, el método de fabricación cumple unos estándares de calidad bastante exigentes que consisten en sistema de soldadura a través de robots, de fábricas, robots controlados por computadoras, ¿ok? Los cuales permiten tener este nivel de precisión para garantizarle a nuestros clientes este nivel de fuga ínfimo que viene siendo el 0,1 que les mencionaba. Y un punto importante es que no se necesita ningún tipo de manipulación de gas en sitio en ningún momento, ¿ok? Lo cual pues realmente es una garantía de seguridad y de facilidad en la operación que le damos al cliente por fabricación. Los estándares de diseño que aplican a esta línea de productos son los estándares IEC, ¿ok? Básicamente el principal, el IEC 62271-200, que es la norma que cubre todos los switchgear tipo metal enclosed de tensiones hasta los 56 kV, ¿ok? Y todas las demás también se cumplen para todo lo que vienen siendo los componentes internos del switchgear, como que vienen siendo pues todos los switches, lo que vienen todos los transformadores de corriente, de potencial, todos los componentes están probados de acuerdo a la norma IEC correspondiente. Hablando de operación, las condiciones de operación generales para temperaturas máximas de 40 grados, niveles de humedad, ¿ok? Relativa de máximo 95%. Funciona para alturas hasta los 2000 metros. Para alturas mayores, pues unos derrateos, ¿ok? Pero las condiciones normales vienen siendo hasta niveles de altura de 2000 metros. Y hacer customizaciones, es decir, por ejemplo, agregar componentes extras si es necesario. Por ejemplo, si el cliente espera que haya niveles de temperaturas mayores, eh, como viene siendo equipos de calefacción, ¿ok? También podemos incluir deshumidificadores. En el caso de que también se espere mucho nivel de humedad, podemos dar opciones de envolventes de uso que más adelante con detalle. Y se puede dar también tipos de especiales en el caso de que se nivel de corrosión muy a lo que IS, también podemos dar niveles, métodos de pintura especiales si es necesario. Hablando un poco ya de las unidades funcionales, empezarnos un poco con la nomenclatura que vamos a ver a lo largo de la presentación. Estas vienen siendo las unidades funcionales estándar que tiene 6 Plus. Por ejemplo, la que identificamos como tipo C
viene siendo la unidad switch disconnector, ¿ok? O lo que viene siendo la unidad seccionadora. La tipo F viene siendo la unidad de seccionador flexible. Y tipo viene siendo la de inductor, ¿ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, vemos cómo tenemos entonces variedad de unidades de dirección, unidades de maniobra, así las clasificamos, y unidades de medición que viene siendo, ¿ok? Entonces, estas vienen siendo nuestras unidades funcionales principales, las cuales utilizamos en combinación para poder hacer el arreglo unifilar con el. Hablando entonces un poco entre cuáles son las diferencias entre la línea SafeRing y la línea SafePlus. Pues la línea SafeRing, ¿ok? Ambas líneas cumplen el mismo concepto de diseño que ya les mencioné. ¿Y las diferencias cuáles son? Viene siendo unidades preconfiguradas para las aplicaciones principales de RingMate Unit. En esta línea tenemos 10 configuraciones estándar, ¿ok? Es decir, que ya las conseguimos las unidades, por ejemplo, CCF, CCB, que vienen siendo, por lo que vimos, por ejemplo, CCF, 2 unidades seccionadoras y seccionador fusible, la CCB, 2 unidades seccionadoras y 1 unidad de interruptor, y así sucesivamente. De estas configuraciones estándar, ¿ok? Que son arreglos en gas común, es decir, por ejemplo, si tenemos 3 unidades, las 3 unidades vienen dentro de un tanque común y no son extensibles, ¿ok? Aquí vamos a conseguir rating técnicos más bajos y eh, compartimientos de tensión más bajos, ¿ok? Entonces, ya siendo unidades preconfiguradas. El Safe Plus es nuestro GR compacto, ¿ok? En el cual podemos arreglos, ¿ok? Haciendo combinaciones que no vienen siendo, digamos, como unidades estándar, sino que podemos hacer configuración a la medida de lo que el cliente necesite en su proyecto. En la línea 6 Plus podemos hacer combinaciones de las unidades, tanto en tanque común o como unidades individuales, una con su tanque de gas. Aquí vamos a tener mayores rating técnicos y estas unidades pueden ser extensibles cuando son con tanque de gas individual, la podemos hacer extensiones por la parte superior o por un lado. Ya lo vamos a ver en más detalle cómo son estas extensiones. Acá tenemos variedad de opciones de los compartimientos de baja tensión de diferentes tamaños, en los cuales podemos incluir los elementos de protección que el cliente necesite, relés, incluso RTU, incluir ya equipos de comunicación si se necesitan. Y podemos utilizar pues aquí todo el rango de unidades funcionales que les mostré previamente, como de medición, como de seccionalizador, de incluir todo ese rango de posibilidades que les había mencionado en el slide anterior. Ok, de repente se me pone el paso de los slides, por eso es que tiene delay. Viendo un poco de lo que viene de este portafolio. En SafeRing, ok, lo dividimos en dos fases. En general, nuestros switchgear pueden llegar hasta los 40.5 kb, ¿ok? Y están divididos en dos familias. La familia que llega hasta 24 kb, ¿ok? Hablando primero del SafeRing, lo podemos tener en
corrientes hasta 630 amperios, capacidades de cortocircuito que pueden ser de 16 o 21 kiloamperios, y podemos incluir la función esta opción de Internal Arc Classification o referencia al arco interno es opcional. En nuestra línea 6 Plus hasta los 24 kV podemos tener opciones de corrientes de 630 o de 1250 amperios, capacidades de cortocircuito que pueden llegar hasta los 25 kV en 12 kV y hasta 20 kA en 24 kV. Donde Internal Arc Classification es opcional. En nuestra familia que llega hasta los 40.5 kV, las corrientes solubles son hasta 630 amperios, tanto en 6 Ring como en 6 Plus. Y pues la diferencia viene siendo en que en 6 Ring llegamos hasta capacidades de cortocircuito hasta 16 kiloamperios, y en los podemos alcanzar capacidades de cortocircuito más altas que pueden llegar a 5 kiloamperios. En ambos modelos, igualmente, la opción de resistencia al arco interno es opcional. Viendo un poco las unidades o las configuraciones de Ring, como les mencionaba, aquí ya tenemos entonces modelos estandarizados que así los podemos pedir. Entonces, ya tenemos los diseños de las configuraciones más típicas utilizadas en las aplicaciones de Ring Unit, ¿ok? Es decir, podemos pedir, por ejemplo, un arreglo CCC, como lo vemos, son 3 unidades con seccionadores, o el arreglo CCCB con 3 unidades seccionadoras y un interruptor. Si ya un cliente dice, mira, necesito además de esta celda, necesito la celda de medición, por ejemplo, ya nos vamos entonces al 6 Plus. Estos son los módulos o las unidades funcionales típicas que podemos tener en 6 Plus, ¿ok? Aquí ya vemos que están individuales porque aquí podemos hacer los arreglos o las configuraciones de forma libre como lo necesite nuestro proyecto. Conseguimos entonces las unidades de protección y maniobra principales, como viene siendo interruptor, seccionador, fusible, conexión directa de cable, las unidades de medición, la posibilidad de hacer seccionadores de barra o para hacer remontes, ¿ok? Y adaptarnos a la regla unifilar que tengamos en nuestro proyecto. De la misma forma, en el modelo de 3640.5 kV tenemos entonces unidades funcionales. Ya estas vendrían siendo las unidades funcionales que podemos tener para este nivel de tensión. Viendo un poco entonces cómo viene siendo su diseño, digamos, físico. Tenemos entonces 2 clasificaciones, las llamamos las celdas semimodulares y las modulares. Las semimodulares son las que comparten un tanque común, ¿ok? Entonces, en la familia de 12 a 24 kV podemos tener hasta 5 módulos en tanque común, ¿ok? Y 630 amperios de corriente nominal. En las celdas modulares, ¿ok? Es decir, que vienen siendo celdas cada una con su tanque de gas, en el modelo hasta 24 kV, la conexión se hace con una barra, ¿ok? En la parte superior del tablero, como lo vemos en el slide izquierdo inferior, donde tenemos estos conectores negros que permiten que el cliente haga las uniones en sitio del line-up, ¿ok? Uniendo celda por celda. Y en el modelo de 36 a 40.5 kV, igualmente tenemos la opción semimodular o en un tanque compartido, podemos tener hasta 4 módulos. Y en la opción modular, pues cada una de las celdas se unen en sitio a través de unos conectores. En este caso, los conectores van por los lados, como se ve en la imagen, son unos conectores negros
que permiten unir en sitio cada una de las celdas, ¿ok? Para hacer el line-up. Pues tanto en ambos casos, estos conectores son completamente aislados, ¿ok? Y no se va a tener acceso a las barras, a las partes vivas en ningún momento en la instalación, ¿ok? Aquí lo vemos un poco más detalle para nuestro modelo hasta 24 kb que les comentaba, que podemos entonces unir hasta 5 módulos en un tanque común, y si no, los módulos individuales los hacemos las uniones a través de esta barra externa superior, ¿ok? Completamente aislada, y la conexión en el modelo 5 kb, como vemos en la imagen, es de forma lateral. Entonces se hacen estas uniones a través de estos conectores que se entregan, en los cuales se hace el acople lateral de la celda, tener ningún tipo de trabajo de acceso al gas. Importante, nunca tocamos el gas con la Safe Inside Plus, y estas uniones se hacen sin tener ningún tipo de atornillamiento ni ningún trabajo mayor, sino que simplemente se hace el acople por este lateral. Hablándoles un poco de la opción de la clasificación de Arduino, que es opcional en nuestras celdas. ¿Esto qué significa? Que podemos proporcionar certificadas para la protección al arco, ¿ok? Que según la norma IEC lo que hace es que clasifica con letras el nivel de accesibilidad, es decir, quién puede tener acceso a estas celdas y la dirección de posible falla que pueda ocurrir. Entonces, por ejemplo, en el nivel de accesibilidad, la letra A significa que es la B al acceso público, la letra C es restringido, y la dirección de la falla es que significa el nivel de seguridad que se le da al operador al estar, por ejemplo, el front en la parte frontal del switchgear, rear en la parte trasera, o la L a los lados del switchgear. Entonces, viéndolo en nuestra celda, ¿ok? La celda, digamos, la estándar no tiene la certificación, ninguna certificación al arco, ¿ok? Es decir, que en el caso de una falla de arco eléctrico, los gases van a ir en cualquier dirección. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción de dar el Internal Arc Classification con AFL, que significa acceso a personal autorizado, y que se va a tener seguridad ante una falla al personal que está en el frente y a los lados del switchgear. Y la opción de la certificación AFLR le agrega la seguridad para un operador que esté en la parte trasera, ¿okay? En esos casos, el switchgear se incluye un ducto de gases, ¿okay? El cual va a llevar todos estos gases de un posible arco eléctrico a la parte superior, y de esta forma se garantiza entonces la seguridad para el operador al estar entonces tanto de los lados como en la parte frontal o ubicada en la parte posterior del switchgear al momento de una posible falla. Como les mencioné, esta opción es opcional en nuestros tableros. Y ahora les voy a hablar un poco de las unidades funcionales principales, ¿ok? Entonces, la primera, o digamos, les voy a mencionar las que conseguimos más en las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, la tipo C, que es la que incluye un seccionador, ¿ok? Es un seccionador bajo carga de 3 posiciones. Tiene posiciones entonces para switch, desconexión y tierra, ¿ok? Tiene entonces
una corriente nominal de 630 amperios y pueden ser opcionalmente motorizadas, digamos la estándar es de tipo manual, pero también la podemos dar en opción motorizada, ¿ok? Aquí vemos entonces las unidades tanto para el modelo 24 como 40.5. Si lo vemos, por ejemplo, el ancho de la unidad de modelo hasta 24 kb es solo 305 milímetros y la de 40.5 es 420 milímetros, lo que vemos que son unidades bastante compactas, ¿ok? Que el cual es uno de los principales beneficios de utilizar la tecnología en SF6. Luego tenemos la unidad de seccionador fusible, ¿ok? Es una combinación de el seccionador bajo carga que vimos en la unidad anterior con un fusible, ¿ok? Los fusibles están preparados fusibles del tamaño del tipo DIN, ¿ok? En 12 kb podemos utilizar fusibles hasta máximo 125 amperios y hasta 36 kb hasta 63 amperios máximos de fusible. Eh, y podemos, aquí vemos entonces para orientativo, con este tipo de celdas de seccionador fusible podemos proteger transformadores hasta máximo 1600 kVA en el modelo de 24 kV y hasta máximo 2100 kVA en el modelo de 40.5 kV. Ya para transformadores más grandes, pues lo correcto es irnos a la protección con transformadores, que va a ser la próxima unidad funcional de la que les voy a hablar. Y importante que mencionar que en este caso el fusible y el switch de tierra tienen un enclavamiento para prevenir el acceso peligroso a lo que viene siendo los fusibles, ¿no? El tema de los enclavamientos mecánicos que poseen es bien importante porque garantiza su alto nivel de seguridad. La tercera unidad funcional típica o la más utilizada viene siendo la que incluye los interruptores, ¿ok? Acá utilizamos interruptores con tecnología de botellas en vacío para hacer la interrupción de corriente, ¿ok? El arreglo consiste en un interruptor en abajo un seccionador 3 posiciones con un seccionador de tierra, ¿ok? Los cuales nuevamente poseen un enclavamiento mecánico, ¿ok? Entre estos para garantizar la seguridad de operación. Acá igualmente, pues el estándar es de operación manual, pero podemos agregar las opciones motorizadas si se necesita y podemos incluir pues un amplio rango de relés de protección, ¿ok? Que pueden ser autoalimentados o del tipo avanzados de la línea ABB, que bueno, también tenemos de relevadores bastante amplio y los podemos incluir dependiendo de la funcionalidad que necesiten en la celda de interruptores. Vemos entonces que para esta celda, resalto, les comento también el ancho, bien pequeño, nos mantenemos en los 325 milímetros de ancho para el modelo y en 420 milímetros para el modelo de 40.5, ¿ok? Lo cual seguimos viendo entonces lo compacto de lo que vienen siendo estas unidades funcionales. Y la otra unidad de funcionalidad de bastante uso viene siendo la celda de medición, ¿ok? Dentro de la familia, la celda de medición es la única que viene siendo, es aislada, esta no tiene en aire, esta no tiene tanque de gas, ¿ok? Por la topología de los elementos que incluye, pues no se utiliza tanque de gas en ella, sin embargo, pues tiene las barras en compatibilidad para hacer el line-up, como ya lo vimos en la forma de cómo hacemos entonces los arreglos, los ensambles.
Este tipo de celda pues puede incluir 2 o 3 CTs, ¿ok? De el tipo DIN 42600, ¿eh? Y podemos tener hasta 3 transformadores de potencial. Opcionalmente podemos tener entonces fusibles primarios para los transformadores de potencial, podemos agregar voltímetros, amperímetros, podemos agregar equipos de este, medición de calidad de energía, ¿ok? También es una opción que podemos incluir a las celdas de medición en esta familia de productos. Otro punto importante a tener en cuenta es que podemos dar envolventes para uso exterior, ¿ok? Listos de fábrica, es decir, podemos dar este tipo de envolvente, ¿ok? El cual tiene un nivel probado de protección IP54, ¿ok? Lo cual lo hace listo para estas aplicaciones en intemperie. Y podemos tener entonces, dentro de estas envolventes, podemos tener hasta 5 unidades funcionales hasta 24 kb, y en 40.5 podemos tener hasta 4 unidades funcionales, ¿ok? Lo cual es pues bastante interesante para estas aplicaciones en que necesitamos utilizar las celdas en intemperie. En esta foto vemos un ejemplo de un proyecto que se entregó con este tipo de arreglo de envolvente en intemperie, ¿ok? Vemos entonces aquí teníamos 5 unidades funcionales, esto era un arreglo hasta 24 kb y ya se entregaba con esta caseta lista, nada más para que el cliente entonces hiciera la instalación en sí. Hablando de algunos otros componentes relevantes, ¿ok? Vemos, hablando un poco de los bushing, ah, los bushing son de interfaces tipo A o tipo C, dependiendo de el tipo de arreglo, los cuales son un tipo de bushing que permiten el uso de conectores que conocemos, son conectores tipo, se conocen como tipo codo, tipo bota, y son compatibles pues con muchos tipos de fabricantes, es decir, que los comercializan, ¿ok? Nosotros los podemos suministrar o los clientes los pueden suministrar ellos, adquirirlos en otras marcas, como por lo menos Euromol, Stimol, NKT, por mencionar algunos. Lo que quiero decir es que estos tipos de conectores son los estandarizados en el mercado, ¿ok? En el modelo estándar podemos a 2 cables por fase o un cable por fase y un source arrestor, o podemos tener entonces el modelo, digamos, profundo, en que podemos tener hasta 3 cables por fase o 2 cables por fase y un source arrestor, ¿ok? O protector de sobretensiones. Otro concepto que se ha incorporado en el SafeRing y SafePlus, no solo en esta familia, sino en todos los subgear de ABB de media tensión, viene siendo el concepto digital, ¿ok? Y pues, ¿qué conocemos como el concepto digital? Viene siendo la incorporación del uso de sensores para, como al de los transformadores de alternativa, transformadores de corriente y transformadores de potencial, ¿ok? Y la incorporación de pues lo que viene siendo toda la aplicación en los relés de protección, ¿ok? Además de ello, pues nosotros tenemos sistemas de monitoreo, ¿ok? Del switchgear con soluciones como el SweetCon o My Remote Care, que son los nombres de estos
sistemas de monitoreo remoto que podemos incluir también acceso al estado de los componentes del switchgear, si lo pues en tiempo real en sus dispositivos. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ventaja, hablando un poco de esta incorporación de los como alternativa a los CTs y los PTs tradicionales? Pues da una ventaja en cuanto a reducción de espacio, ¿ok? Ya que se pueden incluir estos sensores en los bushings de los cables, ¿ok? Como lo vemos ahí en la imagen, menciono este combi sensor, ¿ok? El combi sensor es un tipo de sensor que, como lo dice su palabra, combina la función de medición de corriente y la de potencial. Entonces, realmente da muchas ventajas en reducción de espacio, porque nos podemos eliminar el uso de una celda de medición. En cuanto a seguridad, ya que no hay exposición a la alta tensión cuando se hacen las pruebas de los circuitos secundarios en estos tipos de sensores. Y pues otras ventajas como el hecho de que los sensores tienen muy poco consumo de energía, lo cual ayuda a reducir las pérdidas. Y pues tenemos también facilidad, ¿ok? Ya que todos los ratings cubiertos por un sensor de voltaje y corriente, eh, o sea, un solo rating o un solo modelo de los sensores cubren todos los ratings que podrían necesitarse cubrir con un CT y un PT tradicional, ¿ok? Entonces, igual los CT y los PT tradicionales se tienen disponibles, como lo vemos, pero las opciones vienen ampliadas con estos sensores que les damos a los clientes la opción de utilizar. Podemos también hacer un mix, es decir, en un mismo tablero podemos tener tantos en unas celdas con CT y PT tradicionales, hoy podemos tener otras celdas con sensores. Eso lo hemos utilizado mucho, sobre todo para dar el beneficio del espacio y además de todos los otros beneficios que ya les mencioné. ¿Okay? Entonces, de esta manera tenemos un amplio rango de opciones de CTs y PTs tradicionales que podemos incluir, ¿ok? Vemos que hay muchas variantes para adaptarnos, digamos, a lo que requiere el proyecto. Y en paralelo podemos tener entonces también esta opción de los sensores que realmente son 4 modelos que cubren todo el rango que viene cubriendo un CT y un PT tradicional. Pues importante mencionar que cuando utilizamos estos sensores, tanto los sensores normales como el Combisensor, necesitamos utilizar un relé que tienen compatibilidad con la familia de relés de ABB. Si ustedes necesitan utilizar otro relé, pues ya tendrían que irse al CT y al PT tradicional. Es importante tener eso en cuenta. Y de la misma forma, tenemos entonces una oferta bastante amplia de relés, ¿ok? Tanto autoalimentados como relés ya más completos, ¿ok? Los autoalimentados como nuestra familia RJ603, viene siendo es el relé que se utiliza más comúnmente en las aplicaciones de Ritme Unit, ¿ok? Pues es un relé bastante sencillo, ¿ok? Con las funciones de sobrecorriente y y de cortocircuito típicas, ¿ok? Y además de eso, pues ya enteramos con nuestra familia RF o REF, que allá podemos incluir funciones de protección más avanzadas, funciones de comunicación, ¿ok? Pero pues realmente es un rango de opciones en cuanto a relé de protección bastante amplio. El cliente por alguna razón también quiere llevar relés de otras marcas, también tenemos la opción de darlos con pues el relé que sea de su preferencia. ¿Okay? Entonces, quiero mostrar, okay, voy a verificar aquí rapidito que me pasé de pantalla. Ok, perfecto. Bueno, quiero mostrarles rápidamente aquí, ya que les comenté cómo eran pues las características principales, quiero mostrarles
cómo es la configuración de SafeRing, ¿ok? En este modelo un poco más gráfico, ¿ok? Aquí podemos ver entonces cómo es la parte frontal de las celdas. Podemos ver cómo están los conectores de cable, cómo vienen siendo, quitamos la tapa, vemos entonces cómo son estos conectores tipo Elbow que les mencionaba, ¿ok? A los cuales podemos acceder de forma frontal, ¿ok? Si lo coloco de lado, acá vemos entonces dónde colocamos los CTs, ¿ok? En lo que viene siendo donde conectamos, le hacemos la misma conexión de cable, lo vemos por detrás. En el caso del SafeRing que ya les mencionaba, son los modelos estos estándares en los que tenemos un solo tanque de gas, ¿ok? En las unidades funcionales, ¿ok? En este caso, la CCF, que vienen siendo 2 seccionadores y un fusible, ¿ok? Más o menos es vista bastante general de cómo es el switchgear. Y vamos a ver entonces cómo vendría siendo un Safe Plus, en este caso un CCBB, ¿ok? 3 unidades de seccionadores con carga y interruptores, así lo vemos de frente, ¿ok? Según esta especificación, vamos a verlo. ¿Ok? Aquí tenemos, si hacemos un corte, vemos en la parte de arriba, les quiero mostrar, en la parte de arriba cómo van las conexiones de las barras externas, ¿ok? Así los unimos, porque en este 6 Plus, acá cada una de las unidades tiene un tanque separado. Entonces, por la parte superior hacemos la conexión de lo que viene siendo el line-up, ¿ok? Acá tenemos entonces la forma de conexión de los cables, donde van a ir nuestros CTs. ¿Ok? Y bueno, nos da una idea bastante general de cómo viene siendo un arreglo de este tipo de tablero. Perfecto. Entonces, bueno, hablando un poco de las aplicaciones, ¿dónde podemos utilizar este tipo de switchgear? ¿Ok? El rango de aplicaciones de verdad es bastante amplio, ¿ok? Podemos tenerlos en aplicaciones comerciales, hoteles, ¿ok? Vemos mucho, se utiliza mucho esto en lo que vienen siendo hoteles, centros comerciales, a nivel de todo tipo de industria, tanto ligera como pesada, pues azucarera, este, lo que viene siendo de pulpo y papel. Realmente en todas las industrias también conseguimos rango de aplicación. A nivel de distribución de potencia, las utilities las utilizan también en lo que viene siendo todo en las subestaciones, en las subestaciones compactas. A nivel de distribución también vemos esto en los ring main units utilizadas estas celdas. A nivel de renovables, también bastante de las aplicaciones, tanto en celdas solares, plantas solares, perdón, como lo que viene siendo generación eólica. Para hacer entonces esta conexión a la red, utilizamos también este tipo de celdas, lo que viene siendo aeropuertos, estadios y al nivel de transporte, lo que viene siendo metros, también utilizamos. Realmente es un rango de aplicación bastante amplio de este tipo de celdas. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos una aplicación en un sistema de distribución, ¿ok? En un arreglo tipo anillo, ¿ok? En el cual aplica el uso de la Safe Ring, ¿ok? Este viene siendo un arreglo en anillo. Vemos entonces cómo utilizamos uniones de nuestras unidades funcionales. Vemos esta aplicación en lo que viene siendo un aeropuerto, ¿ok? Donde hacemos ya con SafePlus un arreglo, donde tenemos aquí un acople con barras, ¿ok? Podemos hacer transferencias, que es una aplicación bastante común de hacer con estas celdas. Vemos una aplicación en renovables, ¿ok? Utilizando una combinación de seccionador con interruptor.
en una aplicación, pero ahora tipo solar, ¿ok? Que también es muy típica donde utilizamos estas combinaciones de celdas, viendo en una industria potabilizadora, ¿ok? Y bueno, son ejemplos entonces que les quería mostrar de aplicaciones, digamos, típicas. Pues con esto termino entonces mi presentación. Voy a dejar entonces, Yorlenis, un espacio, no sé si hay alguna pregunta o comentario. No, de momento no tenemos ninguna consulta, pero si alguno quisiera hacerlo en este momento, nos escribe acá por el chat y con gusto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, antes de terminar, quisiera pues compartirles que este tipo de celdas pues las fabricamos y nuestras plantas están ubicadas una en Noruega y la otra en China, ¿ok? La fábrica de China es la que estamos utilizando como principal distribuidor en este momento, en el cual tenemos unos tiempos de entrega bastante buenos que van alrededor de las 12 semanas después de aprobación de plano colocado allá en China. La generación de los planos para aprobación se tarda entre 2 a 3 semanas y la manufactura un ciclo de 12, lo cual es un tiempo de entrega bastante interesante que se los quería compartir porque también les puede ser útil para saberlo, ¿no? Para tomarlo en sus proyectos. María Ángel, tenemos un par de consultas. Melvin nos Sí. consulta si estas celdas son libres de mantenimiento o requieren alguna toma de mediciones eléctricas. No, son celdas pues libres de mantenimiento, ¿ok? Realmente pues el tema de tener entonces este aislamiento en SF6 es lo que nos permite tener ese punto, ¿ok? Igual pues todas las celdas vienen con un manómetro en la parte frontal para que los clientes puedan pues en sus mantenimientos rutinarios que se hacen tener acceso al nivel de presión, ¿ok? Igual para que tengan mayor seguridad, pero no son libres de mantenimiento porque, pues por el hecho de que los componentes están dentro del tanque, ¿no? Entonces realmente no tenemos acceso a ellos y pues nos da esa facilidad. Sí, Natalie nos consulta sobre el uso del gas en dichas celdas, que no le quedó claro esa parte, tal vez ahí como en dónde se ubica el gas, no sé si en la parte de donde se extingue el arco, algo así, si lo puedes aclarar. Sí, bueno, el gas, ¿ok? SF6 va en un tanque sellado, ¿ok? Eh, y dicho tanque, ¿ok? Tiene adentro lo que viene siendo el interruptor o lo que viene siendo el seccionador, ¿ok? Dependiendo de la unidad funcional que utilicemos. Estos elementos ir dentro de ese tanque al cual el operador nunca tiene acceso, ¿ok? Es decir, ese tanque se llena en la fábrica y le llega al sitio, se hace la instalación, pero el operador como tal nunca va a tener acceso al gas SFC. ¿Ok? Entonces, pues una unidad completamente herméticamente sellada por la cual no tenemos que preocuparnos por ningún tipo de manejo de gas en sitio, ¿ok? Y pues el concepto que utiliza, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta. Mm. Tenemos más consultas. Don Carlos nos consulta sobre las certificaciones que cumplen las celdas. Son construidas bajo IEC, correcto, ¿verdad? Tal vez si vuelves a Correcto. poner esa diapositiva. Y que si Sí, podemos ampliar un poco también sobre la extinción del arco eléctrico. Don Carlos también. Y don Freddy pregunta que si puede aclarar si la interrupción del arco es por medio de botellas de vacío. sí.
Ok, bueno, entonces primero respondiendo al diseño, ok, el diseño es bajo los estándares IEC, ok, que aplican tanto pues a lo que viene siendo el diseño de tableros metal enclosed, que es el tipo de tablero, y todos los componentes internos también cumple todo lo que viene siendo los requerimientos de IEC, que es la certificación que posee el producto. Y hablando del tipo de interrupción, ok, efectivamente el interruptor, ok, vamos a irme a esa unidad funcional, ok, el interruptor utiliza, sí, la tecnología de botellas de vacío para hacer la interrupción del arco, ok, la interrupción de la corriente. El SF6 se utiliza como medio de aislamiento general, pero la interrupción como tal se hace con botellas de vacío en el interruptor. ¿Okay? Ok, también nos consulta si las pérdidas de gas pueden ser recargadas en sitio o pueden ser recargados en general, es la pregunta, si las pérdidas de gas pueden ser recargadas. Bueno, en el caso de que eso llegara a pasar, que realmente pues lo que se tiene, el producto está diseñado para que las fugas sean mínimas, como mencioné, de 0,1% anual, es decir, mínimo es lo que se espera, pero si por algún caso fortuito, como algún golpe, digamos, no sé, en el momento del transporte haya un golpe o haya alguna situación particular que produzca que haya un escape de gas, que vuelvo, no es lo común y no es lo rutinario, pero si ocurriera, sí se puede hacer recargas en sí. ¿Ok? Ok, hay otra consulta, don Carlos. Si las partes que conmutan los circuitos están aisladas en SF6, ¿existe siempre la posibilidad de arco eléctrico? Sí hay una posibilidad, ¿ok? Muy poca, pero sí, ¿ok? Entonces, realmente, pues, para esos casos, por eso mencionaba, tenemos, en el caso de que algún cliente pues quiera ir más allá, y para esta probabilidad que la hay baja de que haya un arco eléctrico, se puede incluir lo que viene siendo la certificación IAC de Internal Arc Classification, ¿ok? La cual entonces permite esa protección, digamos, ante algún posible arco. Podemos entonces incorporar, digamos, esas medidas de protección, ¿ok? Si queremos ir más allá en cuanto a la seguridad, ¿ok? Ok, déjame ver, tenemos más consultas por acá. En caso de fuga, los interruptores tienen sensores que emitan una señal sonora y auditiva. Bueno, en caso de una posible fuga, ¿ok? Que quiero hacer hincapié realmente, pues los niveles que tenemos en nuestras fábricas de eh, todo está lo que viene siendo el MTTB, que son factores que miden las fallas que han habido, son por resaltar eso de que las posibilidades de que haya una baja en este producto, pero en el caso de que por alguna razón fortuita hubiese, para ello se tiene un manómetro en la parte frontal del el tablero donde está esa indicación y ese manómetro se puede dar opcionalmente, ¿ok? Con contactos auxiliares para que se pueda tener incluso la información de esas alarmas, ¿ok? Porque lo pueden tener entonces de forma remota o el manómetro fácilmente da una alarma del nivel del gas dentro de la esa mínima establecida. ¿Ok? Ok,
Te leo la siguiente. Vamos a ver. ¿Puedes repetir la certificación para el arco eléctrico? Sí, aquí rapidito, ¿ok? Y la certificación entonces para el arco eléctrico que podemos dar, tenemos dos opciones, darla con la certificación de AFL, que viene dando entonces, asegura para el operador que en una falla en la parte frontal o lateral del subgear, o la AFLR, que digamos es la más completa, en la cual hay protección anti tanto en la parte frontal, a los lados y trasera del subgear, ¿ok? Entonces tenemos esas opciones. Bueno, generalmente ya cuando un cliente nos pide la FLR de una vez. Bueno, son las opciones. Ok, tengo un par de consultas más. Dice, estos interruptores tienen etiquetas con los datos de calorías por centímetro cuadrado y el tipo de equipo a utilizar. Perdón, Jorlen, no, te perdí ahí un poquito. Ujú, Ok, dice, estos ujú. interruptores tienen etiquetas con los datos de calorías por centímetro cuadrado y el tipo de equipo a utilizar. Bueno, y creo que lo que está preguntando es lo que te entendí, creo que es el tipo de la disipación, ¿no? Lo que está consultando si lo tenemos. Por- Sí, o es la si pregunta. gustas, bueno, igual las consultas nos quedan por acá registradas, entonces también después podemos darnos a la tarea de responder Sí, una a una, en caso de que haya pues ahorita sí, alguna detalle de interpretación o algo que no estemos entendiendo en la consulta, ¿verdad? Y lo podemos contactar. Pero sí, imagino que sí trae una etiqueta en el equipo que indique la disipación en calor, una cosa así. sí. Bueno, realmente el equipo, nosotros le podemos proveer al cliente, ¿ok? La disipación de calor de cada una de las unidades en watts, ¿ok? Ese dato tenemos. Podemos facilitar sin ningún problema, ¿ok? Muchas veces los clientes quieren ese dato para hacer los cálculos en sus salas eléctricas. Entonces, si es pedido, se lo podemos proporcionar, ¿ok? Las etiquetas de cada unidad entregada efectivamente traen un lugar visible cada subguía, los principales, ¿ok? En una forma bastante clara en cada uno de los tableros para que los operadores tengan acceso a esa información. Pero si se requiere antes, también se la podemos dar como le menciono. Ok, déjame revisar qué más tengo por acá. Mm, ya te digo, vamos a ver. La celda tiene capacidad de operar sin gas bajo alguna situación de emergencia. Lenny, te estoy escuchando mal. No sé si es mi internet. Disculpa que no te entendí la pregunta a mí. Ok, si las celdas pueden operar sin gas bajo alguna situación de emergencia. Eh, no, no, realmente, pues justamente el aislamiento de 6, ¿no? Realmente no. Tenemos que eh, era tenemos, si hay alguna situación, hay que proceder a que la situación, si fuera un evento fortuito de que salga el gas, hay que recargarlo. No pueden operar sin gas porque no va a funcionar, es lo que le está proveyendo el ejército.
uno switchgear de tamaño, ¿no? Entonces, no, la respuesta es no. Ok, vamos a ver. Don Carlos nos aclara que con respecto a la última pregunta, imagino que era en la de la etiqueta de las calorías, que el equipo no lo puede traer de fábrica porque eso depende del estudio de cortocircuito y arc flash. Entonces depende de la instalación. Se pueden hacer pruebas de resistencia de contactos en los interruptores. Se pueden hacer pruebas, esa es otra consulta, se pueden hacer pruebas de resistencia de contacto en los interruptores ubicados en las celdas. No vamos a tener un interruptor. Lo que pasa es que no tener acceso porque el interruptor está dentro del gas SF6, ¿ok? Dentro del tanque. Entonces no vamos a, o sea, no es, digamos, en este tipo de tecnología no hace interruptores porque no es lo mismo, ¿no? Que cuando tenemos una celda en aire en la que tenemos acceso a todas estas partes. Eh, ¿Qué, qué se debe hacer en caso de una fuga de gases SF6? Hola. Sí, había una consulta que dice que qué se debe hacer en caso de una fuga de SF6. Ok, como les decía, pues en el caso una fuga de SF6, pues realmente es un evento muy poco probable que en los casos que se pase, ¿okay? En los casos que pasas por alguna manipulación fuera de lo común, digamos un golpe o algún accidente de ese tipo, una fuga, ¿ok? Lo que se tiene que hacer es, pues, hay que buscar el contacto de un personal de servicio para que pueda llegar al sitio y hacer el llenado, ¿ok? Del tanque de gas, bueno, la evacuación, ¿no? Porque si es una, una fuga eh, que no requiera, digamos, no hay un mayor daño en la celda y solo sea una fuga que se necesite, entonces hasta los niveles mínimos requeridos de presión dentro de los tanques, lo que tendría que hacerse en edición, las cuales realmente no son no es una situación común, una situación esperada a la que se tenga que preparar el cliente, ¿ok? Apropiada, que ningún accidente, como les mencionaba. Esa sería la forma. Ok, perfecto. No, yo creo que eso sería por el momento. Igual, de ir por acá, en general les voy a poner los datos míos. Cualquier consulta adicional, pues nos escriben, estamos atentos. Y a los que realizaron consultas, si quedemos pendientes de enviar alguna información adicional, como les digo, por ahí los vamos a estar respondiendo. Y no, pues de mi Claro parte, que sí. que nos alegra mucho que hayan podido asistir y que hayan tenido tan buena participación. Sí. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por participar, por sus preguntas y bueno, quedamos a la orden para cualquier necesidad que tengan.
Bueno, gracias a todos. Buen día. Buen día, hasta luego.